Pero antes vamos con el tema de profundidad. Morena y sus aliados quieren asegurarse que la reforma judicial que aprobaron y que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación no pueda ser cuestionada, no pueda ser revisada, no pueda ser modificada. Y por ello, esta semana han querido sacar de forma express una nueva ley bastante escandalosa, ha generado muchas reacciones, en la que pretenden que si el legislativo aprueba reformas constitucionales, pues ya, ahí están plasmadas sobre piedra, no se pueden mover, la Suprema Corte no puede echarlas para atrás, no puede revisarlas. Para entender exactamente qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que está ocurriendo en el legislativo, le agradezco a Gerardo Carrasco, abogado, especialista en Derecho Constitucional, platicar con nosotros. A ver, Gerardo, ¿qué es lo que están pretendiendo? Primero, Monreal y Adán Augusto son los que salen y anuncian esto y de pronto nadie entiende por qué. Mira, creo que vale la pena explicar un poquito de contexto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay 3 medios o 3 formas que se tienen en México para revisar si actos, normas u omisiones de cualquier autoridad son acordes a la Constitución. Se llaman medios de control constitucional. Precisamente se trata de controlar que lo que hacen las autoridades, ya sea leyes o sea actos administrativos, etcétera, 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 sean acordes con lo que dice la Carta Magna. Y uno de ellos es el juicio de amparo. Pero también existe lo que se conoce como acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Estas dos últimas únicamente las pueden promover entidades públicas. Sí, el amparo puede ser particulares. Así es. Y las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales solamente son medios de control constitucional que tienen ciertas entidades públicas que la Constitución en el artículo 105 dice que estas autoridades o estas entidades pueden promover. La acción de inconstitucionalidad es lo que más vemos en la práctica o en los medios de comunicación, porque una minoría parlamentaria, es decir, el 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores, tiene el derecho de cuestionar si una ley nueva es acorde o no a la Constitución directamente ante la Suprema Corte de Justicia cuando esta ley es promulgada, ¿no? Es publicada. Entonces, este medio de control constitucional normalmente, y acorde con la propia Constitución, solamente procede en contra de normas legales. Porque hay normas constitucionales, ¿no? Y siempre tenemos que diferenciar entre si la fuente de la norma es una ley, porque solamente se aprueba por parte de Cámara de Senadores y de Diputados, hablando desde luego a nivel federal, o si la norma viene de la Constitución, porque ahí se le conoce al legislador como poder reformador de la Constitución, que es 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la de Senadores y la mayoría simple de las legislaturas de los estados. Y el juicio de amparo, como bien dicen Monreal y Adán Augusto López y otros actores del oficialismo, y como dice la propia presidenta de la República, pues no se puede cuestionar una reforma constitucional a través del juicio de amparo que tenemos todos los ciudadanos para poder pedir que el Poder Judicial revise la constitucionalidad si no se ha aprobado esto, ¿no? Así es. Bueno, vaya. O sea, en principio tenemos derecho a cuestionar normas, pero normas no constitucionales. Porque es correcto, como dicen la presidenta de la República, Ernestina Godoy, etcétera, que la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque también lo está repitiendo a cada rato el senador Fernández Noroña, dice que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales. Pero todo esto ha sido sujeto de debate ahora con todos los juicios de amparo que han promovido pues muchos jueces, juezas, secretarios de juzgados, magistrados. Toda esta ola de amparos que se ha promovido desde que estaba en discusión la reforma constitucional judicial, pues ha dado pie a muchos amparos sin precedentes. Oye, a ver, yo lo que ahí entiendo es esto. Si aprueban la reforma en septiembre, por ahí del 13, el 15 se publica en el Diario Oficial y con eso entra en vigor la reforma al Poder Judicial. Y como había inconformidades con esa reforma, con el proceso legislativo, entonces está esta jueza,
Nancy Juárez. Está la jueza Nancy Juárez que dice, aprobaron esto sin haber cumplido con el proceso legislativo. Entonces, sáquenlo del Diario Oficial de la Federación. Tienen que repetir esto haciendo bien las cosas. O sea, lo único que están pidiendo es háganlas bien, de alguna forma, ¿no? Y luego está el reclamo o la idea de que si la Corte puede revisar una norma constitucional y declararla inválida o no. Ahora, y el argumento que estaba yo escuchando del oficialismo es que no se puede. Como ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, no se puede revisar. Cuando ves a Monreal y a Adán Augusto López y compañía promover esto, o sea, dice Andrea Chávez, la senadora de Morena, lo que pretendemos es ratificar en la Constitución que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Pero si eso ya lo habían dicho desde antes, ¿por qué tienen que pasar una reforma ahora? Quiere decir que entonces sí se puede modificar, o sea, que sí la Suprema Corte puede revisar una reforma constitucional. Mira, mi opinión es impopular. ¿Okay? Se nos van a echar encima. Pero la Suprema Corte se ha dedicado desde los finales de los 90s a dictar una mayoría de precedentes en donde repetidamente han dicho que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. Ok, algo que ya está en la Constitución. Por ahí han salido algunos casos en el Pleno de la Suprema Corte o en la segunda sala de la Suprema Corte en donde se dice que sí procede el juicio de amparo o que sí procede una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, si hubo violaciones al procedimiento legislativo, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los precedentes, y eso lo citan en la exposición de motivos de esta nueva iniciativa de reforma constitucional. Cuando sube Adán Augusto al Pleno y habla de esto que llaman la supremacía constitucional. Así es. Vaya, en principio tienen razón. La Suprema Corte. Pero si tienen razón, entonces, ¿por qué tienen que modificarla? ¿Por qué pretenden modificar la Constitución aún más? Porque depende de los propios jueces la misma interpretación de si ahora sí, aunque no haya precedentes obligatorios, firmes, recientes, que permitan que declaren la inconstitucionalidad de la Constitución, siempre pueden cambiar de opinión. ¿Quién puede cambiar de opinión? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia es obligatoria, pues si la dicta el Pleno de la Suprema Corte, que es el máximo órgano jurisdiccional del país, es obligatorio pues para todos los órganos de abajo. El Pleno puede siempre, en una nueva reflexión, como se dice, cambiar de opinión. Entonces lo que tratan ahora de hacer, pues de manera hábil quizá, juzguemos si está bien o mal, no sé, pero hábil, es tratar de utilizar su aplastante mayoría para modificar las reglas en la Constitución y desde luego, desde mi punto de vista, injustamente, poner en un artículo transitorio que esta nueva reforma aplica para sobreseer todos y cada uno de los precedentes, de los juicios que ahorita están en trámite. Eso sí, hay mucha gente ahorita diciendo que el artículo 14 de la Constitución dicen que no puede haber retroactividad. Pues sí, pero no puede haber retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Pero no habla de la retroactividad de la propia Constitución. Ya. Oye, dice Ricardo Anaya que no se debe de legislar para la ocasión, que este pleito que actualmente trae el oficialismo con el Poder Judicial los tiene cegados, se inventaron un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla, pero es una medicina que puede acabar con el padecimiento, pero mata al enfermo. ¿Qué piensas? Vaya, yo creo que sí es una falta a las reglas del juego, ¿no? Si se tiene la facultad para cambiar las mismas, pues hacerla antes de que termine el partido, ¿no? O sea, eso siempre puede ser cuestionable y puede ser injusto. ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿Quién sabe? Porque hay que también decir una cosa. Por ahí del año 2013, la Corte dictó una jurisprudencia, desde mi punto de vista, súper regresiva y peligrosa. Una mayoría de 10 de 11 ministros, el único que votó ahí en contra fue el ministro José Ramón Cosío. Ok. En donde se dice, es la famosa
digo, famosa para los abogados, ¿no? Okay. 293/2011. ¿no? Sí, Ese número es muy famoso entre los abogados. No queremos abogañol. Porque si esa jurisprudencia lo que dice es que si la Constitución restringe derechos fundamentales, por más de que yo diga que me están violando un derecho fundamental previsto en un tratado internacional, me tengo que estar a lo que dice la propia Constitución. Es decir, si la Constitución dice que está permitida la prisión preventiva oficiosa, que tanto se ha discutido, o el arraigo, que se ha discutido mucho a nivel internacional, sí. Si la restricción está en la Constitución a ese derecho de acceso a la justicia o ese derecho a la presunción de inocencia, pues ni modo. El ciudadano tiene que estarse, y por lo tanto el juez que revisa el caso del ciudadano, a lo que dice la Constitución. Y esa jurisprudencia fue gravísima y esa jurisprudencia sigue vigente hoy en día. Es decir, la juez Nancy Juárez y muchos de los jueces que hoy en día están dictando suspensiones, y te repito, es impopular decirlo, están dictando resoluciones en contra de propios precedentes del mismo Poder Judicial. Oye, pero ahorita que dices esto de las normas internacionales, yo entiendo que con esto que están tratando de aprobar el oficialismo, logran un choque entre derecho nacional y derecho internacional. Porque si tú, o sea, la posibilidad de impugnar reformas constitucionales es clave para que, o sea, para las organizaciones internacionales, para los tratados internacionales, para pensar que se respetan los derechos humanos, se protege a las personas. ¿Eso importa o no importa? Desde luego que importa. Y vaya, estoy hablando de precedentes. Lo que ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia, en mi opinión, aún así se publica una restricción de la propia Constitución, debiera, en última instancia, la Suprema Corte volver a reflexionar, a diferencia de lo que hicieron hace 10 años, volver a reflexionar si son válidas las restricciones en la propia Constitución para una sacudida. Lástima que se tiene que dar hasta ahora, que está en juego algo tan importante. Se hubiera hecho antes, ¿no? Claro. Pero desde luego, por ejemplo, hay una cosa que se llaman cláusulas pétreas de las constituciones. Por ejemplo, la Constitución alemana dice expresamente que si se pretende por mayoría calificada modificar la Constitución para regresar a un régimen similar al nazismo, pues esa reforma va a ser inválida y se puede echar para atrás por parte del Tribunal Constitucional alemán. Algo similar existe Reformas en Brasil, pétreas. ¿no? Pero en México no tenemos una cláusula en la Constitución que diga expresamente esto. Pero lo que dicen ciertos precedentes y ciertos juristas es que, pues, si se pretende cambiar la forma de gobierno en México, pues entonces sí pueden controlar la propia Constitución. ¿Es suficiente la reforma judicial que establece la elección popular de los jueces para decir que se está cambiando la forma de gobierno? No lo sé, probablemente no. Si se reforma la Constitución mañana para decir que la presidenta se puede reelegir cuantas veces quiera, y probablemente sí. El tema es que el texto ahorita no es acorde uno con la realidad, porque la realidad es que lo más probable es que la política mayoritaria termine controlando quiénes van a ser jueces o magistrados, pero el texto dice que la política no se puede meter, ¿no? Oye, a ver, Gerardo, presentan una primera iniciativa de Adán Augusto y Monreal que de alguna manera les corrige a alguien la plana. La presidenta dice, no, ya la están revisando, eso es cosa de ellos, algo por el estilo, dice, ¿no? ¿Qué fue lo que presentan primero? ¿Y qué fue lo que quitan? ¿Y qué es lo que están dejando? Bueno, hay una norma en el artículo 1 de la Constitución que dice que todos los derechos fundamentales se tienen que proteger y se tienen que defender. Y en caso de que haya una duda entre si favoreces la protección de un derecho fundamental u otra norma, te tienes que ir a proteger el derecho fundamental de la persona. Eso se conoce como principio pro persona, ¿no? Y a partir de esta reforma que fue en 2011 a este artículo 1 de la Constitución, que fue muy, muy importante, fue un cambio de era en la impartición de justicia constitucional en nuestro país, empezó a utilizarse una técnica que se llama control difuso. Es decir, un juez puede decidir desobedecer una ley al momento de resolver un caso de un ciudadano si considera que esta ley, en el caso concreto, es contrario a la Constitución.
Entonces, lo que pretendía reformarse era el propio artículo primero constitucional en esta nueva iniciativa, donde pareciera que se indicaba que si se trata de normas constitucionales, estas no pueden inaplicarse por parte de los jueces, así violen un derecho humano. Ya. Y además se modifican los artículos. Lo primero que ellos pretendían era que lo que está en la Constitución se queda y no hay manera de quitarlo. Nadie puede ni discutir. Mi teoría ahí es que cometieron un grave error contraproducente para ellos, que es redactar mal su reforma del artículo primero. Porque en lugar de decir que no pueden inaplicarse las normas constitucionales, lo que se dice es no se pueden aplicar las normas relativas a derechos humanos. Pues qué padre, gracias, apruébenlo así, por favor, ¿no? Es muy garantista. Mi teoría es que se dieron cuenta que se cometió un error por parte de la persona que pusieron a redactar esa iniciativa y al final pues terminaron quitándolo para no reconocer que cometió un error interno. Por miedo, nada. Esa es mi teoría. Entonces se quita y nada más se queda la iniciativa que ya se aprobó en comisiones hace un par de días en el Senado de la República, en donde se dice que en los 3 medios de control constitucional, se aprobó el miércoles. Se aprobó el miércoles, hace un par de días se aprobó la reforma en comisiones, donde se dice que ninguno de estos 3 medios de control constitucional, es decir, amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, en ninguno de estos se pueden impugnar normas constitucionales ni procedimientos de reforma a la Constitución. Es decir, si se llegase a aprobar esta reforma y se llegase a aprobar una norma futura en un proceso constitucional viciado, haz cuenta que se cuentan 85.3 votos en lugar de 86 y así se pasa, se promulga, se publica, esto en teoría no podría ser revisado. Ahora, en la práctica, como están ahorita haciendo este tipo de cosas en el Poder Judicial de la Federación, en amparos y controversias y acciones de inconstitucionalidad, pudieran incluso llegar a establecer los jueces que están analizando la reforma judicial que van a inaplicar también esta nueva reforma publicada y pues abonaría a los choques, a la crisis constitucional y sería muy delicado. Por eso no es deseable esta nueva reforma por la crisis que esto puede llegar a generar, desde luego. Gerardo Carrasco, como siempre, muchísimas gracias por darnos el ABC de este galimatías legaloide en el que estamos. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto.